Bienvenidos todos y todas en una ocasión más en su podcast, Faro Teológico, el podcast de la radio ULS, la radio de la Universidad Luterana Salvadoreña, en donde buscamos iluminarnos a través de este faro teológico sobre las diversas aristas que cubre la teología. En esta ocasión les saluda su servidor Rodrigo Valdés y tenemos aquí en la cabina de radio ULS al coordinador de la licenciatura en Teología de la Universidad Luterana Salvadoreña, el licenciado Rigoberto Omar Guadrón. Bienvenido. Bueno, un saludo cordial, Rodrigo, y a todos los que nos escuchan en este podcast, que están pendientes. Nos alegra nuevamente participar en estos espacios de reflexión académica, que busca contribuir precisamente al debate académico, pero también al debate eclesial, ¿no? Y precisamente nos enfocamos en aquellos aspectos de la fe, de la iglesia, de la teología, y creo que un elemento que es importante estos espacios es porque tiene una perspectiva inclusiva, fomenta el diálogo constructivo y también se da el espacio para el intercambio de ideas. Así que bienvenidos todos y todas. Así es, y es que, como decía el licenciado Rigoberto, la inclusión, el diálogo de las diversas aristas que pueda darse adentro de este mundo de la teología, se están dando aquí en Faro Teológico y se van a seguir dando. Y es que tenemos aquí también en la cabina de Radio ULS a nuestra invitada especial de este día, la maestra Brenda García, que ya es tercera vez que nos visita y que nos va a compartir esos conocimientos. En este episodio número 35, la licenciada en Teología, maestra en Teología Latinoamericana y maestra en Estudios Culturales y Literatura, Brenda García. Bienvenida. Hola Rodrigo, un gusto estar acá con ustedes, licenciado Guadrón, un placer estar acá. A todos quienes nos van a escuchar también, bienvenidos a este espacio de reflexión y de contribución a lo que es la investigación académica y también en los espacios eclesiales. Es un gusto total tenerlos a ustedes dos aquí en la radio para seguir con la continuación de esta serie de podcasts. En este espacio, en este episodio número 35, se abordará el tema de la teología feminista, en donde vamos a hablar acerca de la historia de la teología feminista, los avances que han venido haciéndose hasta la actualidad y los desafíos que la teología feminista actual se enfrenta. Licenciada. Muchísimas gracias, Rodrigo. Efectivamente, como lo menciona, este podcast va a estar dirigido a lo que es el conocimiento de la teología feminista, y creo que es importante para hablar acerca de la teología feminista, conocer un poco acerca de lo que es la historia en sí misma de la teología. Entonces vamos a hacer como un breve recorrido histórico, evocando la memoria de cómo ha llegado la teología feminista hacia nosotros hoy. Entonces, no podemos hablar de teología sin hablar o hacer énfasis en lo que es la teología europea. Como es conocimiento de todos y de todas, el continente europeo ha tenido una fuerte influencia en lo que es no solo nuestro país, sino todo el continente americano, ¿verdad? A través de diversos procesos históricos que determinaron y marcaron lo que ahora nosotros tenemos como cultura y sociedad. En el caso de la teología, no es la excepción. Durante siglos, se estuvo enmarcado en lo que es el paradigma de lo que era la teología europea, predominantemente católica. No es hasta principios del siglo XIX, mediados del siglo XVIII, en que empieza a surgir lo que es un nuevo movimiento de teología, lo que se conoce como la teología liberal. Esta teología liberal hizo énfasis en el estudio del texto bíblico, pero a la vez se auxilió de otras disciplinas y ciencias para que este estudio tuviera un énfasis más crítico. Así la teología europea también encontró una nueva arista, que era la teología liberal del ala más o menos protestante, y que luego empezó a influir en lo que es el continente americano también. Entonces esa teología europea, ya sea católica o protestante,
mantuvo la hegemonía de ese paradigma de teología europea, y que lastimosamente, y no quitándole el mérito a todo lo que se ha podido aprender a través de ello, pero sí nos hemos dedicado en alguna medida a reproducir solamente esa teología europea. Entonces no es hasta en el continente americano, hasta principios de los años 50, años 60, en su apogeo, cuando en el continente americano o Latinoamérica específicamente estaba viviendo lo que es el proceso de la militarización y de las revoluciones, ¿no? Ese choque entre los dos poderes hegemónicos, un tanto guiado por el bloque socialista y otro por el bloque capitalista, lo que se conoce como la Guerra Fría, y que tuvo también repercusiones en América Latina. Pues una de esas repercusiones se enfocó en la reinterpretación o el estudio desde la base católica de lo que era considerado teología hasta ese momento. En este contexto histórico, pues algunas de los teólogos, en su mayoría hombres, pues se dedicaron, ¿no?, a poder reflexionar a través de la coyuntura política, social, económica, la respuesta de esta teología hacia lo que estaba pasando. Empieza entonces a surgir lo que se conoce como la teología de la liberación. Esta teología de la liberación, pues que tuvo ese apogeo, como lo mencionaba, en los años 60, y quizás tuvo como escenario bien concreto que se pudiera mencionar, ¿no? Tenemos, pues nuestro país fue uno de esos escenarios donde se gestó mucho de lo que es esta teología de la liberación. Pues evidentemente nosotros somos herederos de un contexto político diverso, y también hemos sido víctimas, ¿no?, de 12 años también de guerra civil que marcó profundamente también a nuestra ciudadanía. Otro escenario bien emblemático para la teología de la liberación pues fue Brasil, también a partir, ¿verdad?, de esta coyuntura política. Empiezan a surgir figuras bien emblemáticas de la teología de la liberación, como Rubén Alves, el recordado Rubén Alves, posteriormente Elder Cámara, posteriormente Pedro Casaldáliga y otros representantes de esta teología, que hablar de Colombia, ¿verdad?, con este grupo de sacerdotes que se dedicaron a esta reflexión y que también hicieron una praxis a través de esta reflexión. Y quizás mencionó Argentina también, que tuvo un proceso bien importante para lo que es esta gestación de lo que es la teología de la liberación. Hasta este momento entonces nos situamos en lo que es un segundo momento. Ya dejamos a un lado el método europeo, y ante la coyuntura se hace necesario un nuevo método. Este nuevo método y esta nueva reflexión teológica es lo que se conoce como teología de la liberación. Esta teología de la liberación pues va a constar también de un propio método que responda, ¿verdad?, a la misma coyuntura que estaba pasando, a través de 3 momentos que son el ver, el juzgar y el actuar. Entonces hasta este punto la teología de la liberación se constituyó como una esperanza para la población, una buena nueva y una también reestructuración, diría yo, en lo que es el interior de la misma Iglesia Católica, que hasta este momento también tenía una hegemonía. Llegamos a ese segundo momento, pero también nos podemos preguntar, ¿verdad? La teología de la liberación surge como una buena nueva, ¿para quiénes? Y esa es una de las críticas quizás más fuertes que se le hacen a esta teología de la liberación incipiente, ¿no?, primigenia, que es como surge toda esta reflexión teológica enfocada en un sujeto de liberación, lo que se constituye como el pobre, pero el pobre desde una categoría genérica que hablaba únicamente enfocado en el pobre varón. Entonces empiezan teólogas latinoamericanas a hacer esa crítica
hacia la misma teología de la liberación de sus inicios y decir, han sido grandes los avances, han sido grandes los pasos que se han dado a través de este nuevo método, de estos 3 momentos de reflexión, del reconocimiento del pobre como sujeto de reflexión y no como objeto de reflexión, pero todavía no hay una respuesta abarcadora. Todavía no existe una reflexión enfocada en quienes estadísticamente son la mayoría de las poblaciones. Y me refiero a la mujer como sujeto de derecho, a la mujer como una subjetividad histórica bien situada que no se había tomado en cuenta. Estamos hablando, licenciada, de que, como usted nos ha mencionado desde un inicio, la perspectiva teológica es heredada del mundo europeo, del mundo antiguo, podríamos decirlo, y es prácticamente reconceptualizada a el contexto latinoamericano, en donde surgen estas nuevas ideas, estos nuevos conceptos y nuevas perspectivas desde las cuales la teología podría ser funcional para la realidad latinoamericana. Sin embargo, todavía quedaban muchos avances que hacer a esta reconceptualización y de los cuales hablaríamos ahora, como es el caso del enfoque feminista dentro de la teología. Licenciado. Sí, yo quisiera resaltar algo que la licenciada Brenda mencionaba, y es que el feminismo nace como un movimiento social y político, pero principalmente surge como esa toma de conciencia que las mujeres hacen reconociendo esa opresión que ellas reciben desde un sistema patriarcal. Y menciono esto porque al entender este aspecto, así como toda la diversidad en la vida social y política, el feminismo también no es un fenómeno homogéneo, sino que es más bien una respuesta, digámoslo, dinámica, que se va diversificando, pero que en alguna medida tiene sus partes coincidentes, ¿verdad? Por eso de que a veces uno, y bueno, quizás me voy a tomar un elemento que la licenciada probablemente va a mencionar, y es que a veces uno encasilla el movimiento feminista en un solo, ¿verdad? Cuando realmente, como ya lo dije, no es homogéneo, sino que tiene sus diferentes corrientes, cada una con sus énfasis, con sus prioridades, pero que sí tienen un elemento en común, y es el tema de la igualdad, de la equidad, que son elementos pues que hay que considerarlos. Pero lo que sí quisiera resaltar es el tema que comenzó como movimiento social, político, y que pues ya lo mencionaba, vino en unos contextos de una realidad latinoamericana y que se va afincando poco a poco, ¿verdad?, en nuestras realidades. Sí. Muchísimas gracias, licenciado, por su aporte. Definitivamente creo que el hablar acerca de teología feminista pues nos direcciona realmente a tocar ese punto de lo que es el feminismo, porque en estos espacios que son de reflexión, en estos espacios que sirven para la construcción también de pensamiento, en la academia también nos hemos enfrentado como a una mala interpretación de lo que son los conceptos del, por ejemplo, feminismo, ¿no? Ahora no se diga en los espacios eclesiales, donde la palabra feminismo pues ha sido satanizada. Es subversiva. Sí, correcto, subversiva. Y obviamente quienes hablan acerca de esto pues también son subversivos, son considerados subversivos o subversivas. Entonces hay una pregunta también que surge en todo esto, ¿verdad? ¿Puede haber una relación entre teología y feminismo? Y cuando lo hacemos así, yo me he encontrado en muchos espacios en donde ha habido un no rotundo desde un grupo poblacional y ha habido un sí rotundo desde otro grupo poblacional, lo que nos habla de diferentes perspectivas, y está bien. Pero es responsabilidad de quienes nos dedicamos específicamente a lo que es la reflexión, la educación, la investigación teológica, aclarar estos conceptos. Es decir, estamos hablando, como bien lo dijo el licenciado Guadrón, el feminismo es un movimiento político y social, económico y religioso, les diría yo también, que caminó de manera simultánea o paralela, o más bien la teología feminista caminó de manera simultánea y paralela a los avances que este movimiento tuvo en nuestras sociedades contemporáneas. A medida que el movimiento feminista
entendido como un movimiento heterogéneo de diferentes vertientes, fue avanzando. La reflexión teológica feminista también fue avanzando. Poco a poco esta reflexión que se situó específicamente en el campo social y en el campo político, ya que es conocimiento de la mayoría de que este primer movimiento feminista, o lo que se conoce como la primera ola y segunda ola del feminismo, estuvo enfocado en lo que era el reconocimiento de los derechos hacia las mujeres, a las mujeres como sujetos políticos también, reconocido el derecho al voto y demás. Este primer avance que se dio en el campo de lo social fue permeando otros campos también, inclusive el campo de la teología y el campo de la iglesia. Aquí entonces mujeres creyentes, mujeres que se dedicaban a la pastoral, mujeres lideresas de comunidades en un contexto latinoamericano se dieron a la tarea de esta nueva reflexión teológica. Yo quisiera aportar algo, y es que realmente la reflexión sobre el tema del feminismo no puede separarse de la religión, en primer lugar porque las estructuras patriarcales también han estado presentes en los espacios de fe, en los espacios eclesiales, ¿no? Y en ese sentido, pues el feminismo tiene que entrar en un diálogo necesario, ¿verdad?, con el tema de las iglesias, con el tema de la fe. Y además de eso, de que el feminismo no solamente debe ser abordado, como decía la licenciada, desde una perspectiva, sino que tiene que ser abordada de las diferentes perspectivas. Y en ese sentido, una de esas es el área teológica, ¿verdad? Entonces, cada una de las corrientes, cada una de las expresiones del feminismo, incluyendo la teología, surge precisamente como una respuesta a esa necesidad de buscar la igualdad, la equidad en todos los espacios sociales, humanos, en el tema de la mujer, ¿verdad? Hacerse visible las realidades que ellas tienen de opresión, de marginación, de exclusión, y precisamente las iglesias son espacios de muchas veces de exclusión, de marginación, ¿verdad? Por lo tanto, la teología feminista es pertinente dentro de los espacios eclesiales y académicos, por supuesto. Sí. Podemos ver de que de una u otra manera la teología feminista, la perspectiva feminista, ¿verdad?, la corriente feminista dentro de la teología, sus orígenes se dan de una manera orgánica, ya que los mismos espacios eclesiales son un reflejo de la misma sociedad donde se vive. Por lo tanto, nos podemos preguntar sobre ese origen, y también nos podemos preguntar de los avances que han ocurrido desde ese origen hasta la actualidad. Sí, muchísimas gracias. Usted utilizó una palabra que creo que es la correcta. El movimiento feminista y la reflexión teológica primigenia feminista siempre fue orgánica. Y eso habla fundamentalmente de por qué la teología feminista hasta la fecha consta con un aparato epistemológico súper bien fundamentado, a diferencia de otros enfoques emergentes teológicos, porque este movimiento feminista y teología feminista consta de una epistemología bien fundamentada, de una praxis también orgánica, y sobre todo tiene un método que permite que sean las mismas mujeres desde su coyuntura, desde su contexto, quienes sean sujetas de su misma reflexión teológica. Eso habla fundamentalmente de que la teología feminista ha marcado el estudio de la teología, se reconozca o no se reconozca, porque aún en espacios académicos, cuando se habla de teología feminista, termina siendo también un aspecto marginado por la misma academia. Sin embargo, pues la historia, los avances que hemos tenido en este enfoque feminista, pues nos da la oportunidad de decir, no, aquí estamos. Yo quisiera aportar con respecto a esto que la licenciada acaba de mencionar, y es que esta corriente de teología feminista realmente no se opone a la fe, precisamente porque muchas veces se interpreta de esa manera, ¿verdad? Pero lo que sí hace es examinar críticamente la fe y las estructuras que se dan dentro de los temas eclesiales y por supuesto sociales, que de ahí viene, ¿verdad?
y hace un esfuerzo por releer los textos, ¿verdad? Rescatar el papel de la mujer en la historia, en la salvación dentro de las escrituras, analizar, interpretar desde una tradición, pues, de una hermenéutica que ya la licenciada después nos va por ahí comentar, pero sí, resaltar ese elemento de que la teología feminista no rechaza el tema de la fe, no rechaza el tema de Dios, sino que todo lo contrario, lo que hace es hacerle una nueva perspectiva a las interpretaciones bíblicas y teológicas. Muchísimas gracias, claro que sí, y nos da paso pues para hablar justamente de lo que han sido los avances, ¿verdad? Hasta el presente, que yo denomino lo que es el sentido de nuestro presente, que hemos logrado a través de esta reflexión teológica feminista, cuáles son los avances que se han tenido, y creo que entre los más significativos, como lo mencionaba el licenciado Guadrón, pues es precisamente la reinterpretación del texto bíblico o de muchos textos bíblicos que, como herencia de las tradiciones religiosas que imperan en nuestro contexto, pues habían sido interpretaciones fundamentalmente patriarcales y androcéntricas. También hablar de estos términos es como la apropiación, diría yo, de estos términos, porque muchas veces en algunos espacios pues nos vemos en la necesidad de no mencionar, por ejemplo, patriarcado, de no mencionar, por ejemplo, feminismo, género, androcentrismo, porque los términos en sí mismos, según las tradiciones, pues han causado afectividades negativas en quienes reciben los mensajes. Sin embargo, yo considero que el no mencionar los términos como tal, pues vacía el sentido histórico de los mismos. Entonces, creo que también hay que quitarnos el miedo de llamar las cosas por su nombre, ¿verdad? Sí, darnos a la tarea de comprender bien a lo que se refieren estos términos, estos conceptos y definiciones, pero llamarlos por su nombre. Entonces, creo que ese ha sido otro de los avances. También otro de los avances ha sido el método de la teología feminista, que utiliza el método hermenéutico feminista. El método hermenéutico permite la interpretación de los textos. Hermes, que significa interpretar, ¿verdad? Entonces, como ya lo sabemos, nos damos a la tarea entonces de releer el texto bíblico, como a mí me gusta llamarlo, en clave de mujer o desde la perspectiva de la mujer, a través del método que nos permite, por ejemplo, reconocer los personajes femeninos dentro de las narrativas bíblicas, encontrar el sentido de las narrativas, los primeros lectores, los destinatarios de las narrativas y las reinterpretaciones que tenemos hoy. Pero también esta teología feminista nos ha permitido la incursión de mujeres en espacios de liderazgo, tanto en la academia como también en lo que es los espacios eclesiales. Veo con esperanza, sin duda alguna, que cada día son más los hombres y mujeres dentro de los espacios eclesiales quienes se han abierto a vivir el verdadero evangelio de Jesús, el evangelio que no hace distinción de nadie y que es una buena nueva para todos y para todas. Esto ha sido también quizás una reinterpretación interesante que hace la teología feminista acerca de lo que es también la cristología. Poder ver a Cristo desde la perspectiva de la mujer, encontrar en Cristo esa perspectiva de salvación también para la mujer, de una salvación histórica en que las mujeres, desde las narrativas bíblicas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y en la praxis de las primeras comunidades cristianas y hasta la fecha, somos protagonistas de esta historia de la salvación. Entonces, esta interpretación cristológica ha sido fundamentalmente buena para lo que es la teología feminista. También el reconocimiento de lo que es la persona de Jesús
diferenciando a Jesús y al Cristo. A Jesús como el judío que vivió en la Palestina del primer siglo. Jesús, aquel hombre que caminó con mujeres, que habló con mujeres, que sanó a mujeres, que comió con las mujeres. La praxis de Jesús, visibilizar esta praxis de Jesús a partir del método de la hermenéutica feminista, pues nos ha dado también grandes avances en lo que es el caminar de la teología. También, como mencionaba anteriormente, otro de los avances ha sido pues la deconstrucción, ¿verdad? La deconstrucción de algunos conceptos que se habían dado por sentados. ¿A qué me refiero? A sanciones teológicas mal elaboradas que se han tenido como dogmas en muchas de las denominaciones cristianas en las que nosotros podemos contar. Entonces, darnos a la tarea, no solo de manera superficial, de decir, por ejemplo, bueno, sí, a las mujeres les vamos a permitir que tengan este espacio de liderazgo, que las mujeres les prediquen a otras mujeres. No, eso es lo que se conoce dentro del estudio de la teología feminista como feminismo patriarcal, es decir, un estudio superficial de lo que es la raíz verdadera de lo que sigue siendo la desigualdad. Entonces, ¿qué es? A partir de la teología feminista lo que se busca es deconstruir, llegar a esa raíz de esos conceptos, leer los textos de manera responsable, interpretarlos a través de métodos, a través de herramientas, a través de las ciencias también. Y sobre todo, creo que ha sido importante también, otro avance ha sido el darle la oportunidad a las mismas mujeres que ellas tengan su voz propia. Hay algo que a mí en lo personal, y hablo por Brenda García, no me gusta cuando hablo de decir, hablo por las mujeres que no tienen voz. No. Primero, uno tiene que reconocer su privilegio en donde nos sitúa la sociedad. Entonces, no tengo por qué yo hablar por otras mujeres. Tengo que callarme para que sean las propias mujeres las que hablen de su experiencia. Creo que esta red, este reconocimiento entre mujeres ha sido excepcionalmente maravilloso y enriquecedor para quienes estamos dentro de esta reflexión teológica feminista. Ver a mi hermana como mi igual, ver a mi hermana y reconocerla y darle la oportunidad que sea ella misma la que pueda contar su experiencia, la que pueda narrar su vivencia y exponer también sus pensamientos y reflexiones. Creo que el reconocimiento a la otredad ha sido también uno de los avances que hemos tenido dentro de lo que es la teología feminista. Bueno, yo quisiera aportar con respecto a los contextos actuales de que nuestro país tiene una fuerte identidad religiosa y precisamente las mujeres han desempeñado un papel clave en la vida de las iglesias. Vamos a ver en las iglesias prácticamente llenas de mujeres, ¿verdad? Ellas son las que hacen la vida dentro de la iglesia. Sin embargo, muchas denominaciones de todas las expresiones de fe limitan el acceso a las mujeres a roles de liderazgo, sobre todo en el tema pastoral. Como decía la licenciada, se le abren ciertos espacios, pero siempre limitados. Funciones como la enseñanza, funciones como la autoridad. Entonces ahí es pertinente esa reflexión, ¿verdad? Esa crítica con respecto a esa manera de cómo se le abren los espacios a las mujeres. Y las mujeres también, como decía, tienen voz, ¿verdad? Tienen sus propias historias y ellas deben de hacerse valer en esos espacios. Y por eso precisamente, en alguna medida, la teología feminista empodera a la mujer, ¿verdad? La activa para que pueda ser ella protagonista de su propia historia dentro de las comunidades de fe, dentro de la sociedad. Entonces yo creo que uno de los desafíos que la teología feminista tiene en los contextos eclesiales es precisamente eso, ¿verdad? Cuestionar esas estructuras que están dentro de las iglesias, esas interpretaciones que se dan de las escrituras, que como la licenciada decía, tienen una visión androcéntrica y que también se limita el acceso a las mujeres a roles de liderazgo. Entonces yo creo que ahí es donde es pertinente hacer esa reflexión desde la teología feminista para nuestras comunidades de fe.
Excelente, muchísimas gracias, licenciado. Y por supuesto, todo lo que acabamos de mencionar para nada está distanciado de lo que es la práctica de fe de las mujeres. Quiero que esto pues sí se pueda mencionar, porque el hecho de que una persona reflexione desde la perspectiva de la teología feminista no hace que, por ejemplo, no la hace no creyente o disminuye la fe. Al contrario, el conocimiento permite que podamos madurar nuestra fe, permite que esta fe que nosotros hemos depositado en el Dios de la vida y en la praxis de Jesús puedan encontrar esa sinergia que permite que el Espíritu Santo vaya cambiando a otras personas. Entonces, las personas que nos dedicamos o que nos consideramos teólogas feministas, pues somos personas de fe también, somos mujeres creyentes, somos mujeres que día con día tratamos de seguir la praxis de Jesús, que queremos contar una buena nueva, simplemente, y el esfuerzo que hemos hecho de que se visibilice este enfoque de la teología y que la praxis se vuelva realidad en las iglesias, es precisamente seguir la praxis de Jesús y buscar ese sueño de Dios para la humanidad, que es que la humanidad entera vive en amor, en justicia, en paz y en libertad. Entonces no estamos desligadas de la fe. No estamos, y aunque no puedo generalizar, pues puedo decir que sí, desde mi enfoque esto es para mí ser teóloga feminista, pero seguir siendo una mujer de fe, una mujer creyente. Hace unos días estuvimos también con la licenciada en un espacio en la Pastoral acá universitaria, que vale la mención, y hablamos acerca de ciertos pasajes del Evangelio de Lucas, con respecto al trato que Jesús hacía hacia la mujer. Y ahí dentro de ese espacio había alguien asistente, dijo, Jesús era feminista, dijo, porque cuando hablamos de la práctica o la praxis de Jesús, él le daba una apertura a las mujeres, y quiero así de manera breve mencionar por lo menos dos espacios, ¿verdad? En primer lugar, en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, en sus primeros versículos, se menciona que junto a los discípulos iba un grupo de mujeres, que dentro de muchas de ellas eran mujeres que eran prominentes dentro del ámbito social, y ahí estaban con él, andaban con él, servían de sus bienes, como dice el texto. Entonces eso es revolucionario para la época de Jesús, y aún todavía revolucionario para nuestra época, ¿verdad? También está el ejemplo de María y Marta, aquel pasaje muy conocido siempre en el Evangelio de Lucas, creo que como 2 capítulos más adelante, donde María se sentó a los pies de Jesús como cualquier otro discípulo, una práctica que solamente los discípulos de los rabíes hacían, ¿verdad? Pero se sentó, vino Marta y le dice a Jesús, dile a mi hermana que me venga a ayudar, ¿verdad? Porque la práctica era que la mujer estaba supeditada para los quehaceres del hogar, ¿verdad? Y Jesús le dice, en lugar de reprender a María, reprende a Marta. Le dijo, Marta, afanada estás, le dijo, ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Entonces vemos una práctica de Jesús donde incluye a la mujer, donde la acepta como discípulo, anda con él en su ministerio, y esa es la práctica que las iglesias debemos de tener, ¿verdad? Y eso es lo que trata de visibilizar la teología feminista, donde la práctica de Jesús es lo que prima y es el ejemplo máximo para todos y todas. Sin duda, desde su origen orgánico, adentro de la vida teológica, hasta la actualidad, los avances de la teología feminista han sido vastos, han sido varios, y han moldeado de una manera positiva el actuar de la vida teológica en muchos espacios eclesiásticos. Sin temor a dudas, yo podría responder que sí. Durante las últimas décadas pues se han producido importantes cambios tanto en la sociedad como en el interior de los espacios eclesiales. Aún en el paradigma de lo que es la teología feminista ha habido un proceso de crítica y autocrítica que ha permitido también que estos avances sean más palpables y que lleguen a las personas de manera por igual. Sin embargo, y para terminar con esta parte de los avances, podemos decir de que la teología
teología feminista se ha mantenido fiel a lo que son sus principios y los cuales se constituyen como esa señal de identidad de este paradigma teológico feminista. Por ejemplo, se ha mantenido lo que es la revolución metodológica a través de evidentemente su método, esta ruptura epistemológica que ha generado cambios, basarse específicamente en el principio de la liberación, la opción por los grupos y personas más vulnerados, los pobres en manera general, no solo en categoría económica, sino en una categoría sociopolítica, pero también ha sido fiel a lo que es la mediación socioanalítica y a partir de una teoría crítica de la sociedad. La mediación hermenéutica ha permitido también que podamos releer muchos textos y ha sido interesante quizás, y de lo más enriquecedor es que ha permitido la gestación de una espiritualidad liberadora y sin culpa para las mujeres, y no por esto dejando a un lado lo que es también el carácter sapiencial de lo que es este paradigma teológico. Bueno, pues sabemos de que en la actualidad estos avances han sido de impacto positivo. Sin embargo, la lucha continúa, los avances continúan, todo siempre tiene mejora. ¿Cuáles son esos desafíos a los cuales la teología feminista se enfrenta? Muchas gracias, Rodrigo. Definitivamente la teología feminista, como cualquier otro enfoque o cualquier otra teoría social, debe abrirse a nuevos horizontes a partir de lo que son los nuevos desafíos que nos presenta la sociedad, identificar los nuevos rostros, los nuevos sujetos de derecho, las nuevas formas de opresión a través del colonialismo, del capitalismo o de la neoliberación, o también el reconocimiento de los sujetos emergentes que hasta la fecha siguen siendo invisibilizados. La teología feminista también tiene nuevos retos, el reconocimiento específicamente de estos nuevos sujetos, y específicamente me enmarco en un punto importante, que es necesario visibilizar a las niñas y a las adolescentes dentro de lo que es la reflexión teológica. Hemos avanzado también en lo que es el paradigma o en el enfoque de la teología de la niñez. Sin embargo, también este nuevo enfoque de teología de la niñez deja debiendo, como podríamos decir, porque se enfoca de una manera también androcéntrica. Debemos entonces sacar a estas niñas, a estas jóvenes, a estas adolescentes de esa pluralidad y visibilizarla, que es uno de los grandes retos que tiene la teología feminista también, el paradigma ecofeminista o ecológico y feminista, que nos promueve también esa lucha por la recuperación de la creación, como la creación misma como sujeto de derecho, pero también haciendo como referencia a la estructura de opresión que sigue también en el territorio cuerpo de las mujeres. Entonces también es una lucha que nosotros tenemos que seguir trabajando por eso. Que el enfoque feminista también sea un enfoque que sea intersectorial e interseccional, también es un desafío para nosotros, porque no somos somos mujeres iguales. Somos mujeres y somos distintas, cada una con sentimientos, con experiencias, con sueños, con situaciones distintas. Este enfoque feminista debe ser intersectorial e interseccional. También tenemos que abrirnos a la posibilidad de un diálogo entre religiones o entre espiritualidades, ¿verdad? Ese es un reto que como mujeres también, practicantes de fe, como estudiosas también de lo que es los enfoques teológicos, y desde nuestra praxis cristiana, me atrevería a decir que también tenemos un reto, abrirnos al diálogo, el reconocimiento de otras experiencias de fe, el reconocimiento de otras formas de espiritualidad, también las nuevas propuestas teológicas, como decía al principio de este podcast. Muchas veces pues
como estudiantes de teología, como teólogos, y que me incluyo en la parte de estudiante, porque creo que aquella persona que diga que ya lo aprendió todo, entonces está como un poco equivocada. Seguimos estudiando, seguimos aprendiendo. En mi carácter de docente puedo decir de que me sitúo en el lugar de los estudiantes y les animo a no repetir lo que otras personas ya dijeron, que nos demos a la tarea de reflexionar, de proponer, de disentir lo que alguien nos esté diciendo. O sea, eso es parte también de lo que es el proceso de formación de los estudiantes de teología. El teólogo o la teóloga tiene que reflexionar, tiene que leer, tiene que escribir, tiene que hablar. Si definitivamente una persona no se siente cómoda con lo que acabo de mencionar, yo pensaría 2 veces el poder decir el estudio de la teología. Porque al final de cuentas, los títulos académicos quedan, lo que importa es la praxis teológica, que es la que a nosotros pues nos insta, ¿verdad? Ese judío del primer siglo, Jesús, a quien pues yo admiro y respeto. Me gusta Jesús, me gusta su praxis y cada día tratamos de seguir ese ejemplo. Yo quisiera, para ir cerrando, sumar algunos retos que nosotros tenemos como iglesia, también desde la academia, ¿no? Y quizás en primer lugar es generar espacios de diálogo dentro de la academia con respecto a la teología feminista, pero también dentro de los espacios eclesiales. Creo que dentro de la parte académica no es tan difícil, ¿verdad? Porque de hecho una carrera que nosotros tenemos acá en la Universidad Luterana Salvadoreña es bastante inclusiva, es bastante integral, pero más que todo el tema se da dentro de las iglesias. Y deberíamos de hacernos preguntas que cómo podemos construir una teología más inclusiva y, como decía la licenciada, más fiel al Evangelio, más fiel al mensaje y la práctica de Jesús. Hacernos preguntas como qué dice la Biblia realmente sobre la participación de las mujeres en la historia de la salvación, en la fe. Entonces yo creo que debemos o hacemos una invitación a reflexionar sobre estos temas. Entonces esos son los retos que nosotros debemos de hacer dentro de las iglesias. Y lo menciono porque sé que no solamente estudiantes de teología o teólogos nos escuchan, sino que sé que también hay muchas personas de espacios de iglesias que nos escuchan. Entonces para ellos valga el reto, para que podamos hacer esos espacios de reflexión, para que veamos y visibilicemos las realidades de la mujer dentro de nuestras iglesias. Y como decíamos al inicio, ¿verdad? Yo cierro mi participación en este aspecto, y es que la iglesia está dentro de una sociedad, no está aislada, somos parte de, y por lo tanto permean nuestras realidades. Por lo tanto, nosotros también debemos de hacer esas reflexiones desde los evangelios y dentro de la práctica de Jesús. Así es. Licenciados, licenciada, conclusiones finales sobre toda esta temática que hemos hablado. Ha sido una temática bastante enriquecedora, en donde hemos pues agregado a nuestra biblioteca cerebral en la historia de la teología, de cómo se vino a adaptar a la realidad latinoamericana, de cómo poco a poco el enfoque y la corriente feminista fue teniendo avances adentro de este mundo teológico, y de cómo ahora la actualidad pone frente a estos conceptos, frente a esta perspectiva, nuevos desafíos. Conclusiones finales acerca de todo lo que hemos hablado. Gracias, Rodrigo, y gracias al licenciado Guadrón por permitirme estar acá con ustedes. Para mí es un placer poder compartir. Conclusiones finales, pues podemos decir de que se han logrado grandes avances que han permeado el campo de lo social, pero también el campo eclesial. Que cada día pues definitivamente son más hombres y mujeres que se suman a esta predicación de la buena nueva, ¿verdad? Entendida como la búsqueda de la justicia, de la equidad, de la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Nos quedan retos? Claro que sí. ¿Hay desafíos? Claro que sí, siempre lo sabrán, pero caminamos con la confianza de que el Dios de la vida, ese Dios de la vida que se reveló en Jesús y que nos llegó a nosotros a través de las narrativas de los evangelios,
está con nosotros y que el Dios de la vida está presente también para visibilizar a las mujeres también como sujetas de la historia y como protagonistas esenciales de la historia de la salvación. Si hemos creído en Jesús, hemos creído definitivamente en un Dios de igualdad y equidad. Cuando la praxis de Jesús y el Espíritu Santo se juntan, entonces se crea un tiempo cairótico. Hoy es el tiempo cairótico para que nos sumemos a esta buena nueva. Bueno, yo quiero cerrar extendiendo una invitación a todos los que nos escuchan, a los que escuchen este podcast. Probablemente alguien se lo recomendó, lo vio por las redes sociales y no es parte de la comunidad educativa de la Universidad Luterana Salvadoreña. Quiero mencionarles que nuestro programa de la carrera de teología ofrece una formación integral en 3 áreas fundamentales. Está el área bíblica, en segundo lugar está el análisis teológico, que hoy hemos hecho un análisis teológico, y también está la práctica pastoral, que son las 3 áreas fundamentales de nuestra licenciatura. Aquí el estudiante desarrolla un pensamiento crítico, reflexivo sobre el tema de la fe. Se exploran diferentes perspectivas como la que hemos explorado el día de hoy, y también se exploran otros enfoques, ¿verdad?, que en alguna medida enriquecen nuestra comprensión de la teología, de su aplicación en el mundo actual, en la fe y en las iglesias. Así que yo quiero extenderle una invitación a todos los que nos escuchan para que puedan unirse a nuestra comunidad académica, a nuestra comunidad educativa, y pues de esa manera ser relevantes y buscar la transformación, que al final el Evangelio lo que busca es la transformación de él y de ella. Así que extender la invitación a todos y todas, y pues muchas gracias a todos por darnos este espacio y la oportunidad de escucharnos. Muchas gracias, totalmente enriquecedor esta temática que se ha abordado en este episodio número 35 de este podcast de Faro Teológico. La radio ULS agradece bastante el tiempo que se han tomado para venir a hablarnos sobre esta temática y a enriquecer todas las temáticas que se han estado conversando a través de estos 35 episodios del podcast Faro Teológico. Como universidad, como radio ULS, estamos bastante agradecidos. Bueno, pues hemos llegado hasta el final de este episodio. El episodio número 36 viene pronto y estése segura de que van a haber muchísimos más episodios. También se hace la atenta invitación de que pueda visitar la sección de podcast del canal de YouTube de la Universidad Luterana Salvadoreña, en donde podrá encontrar todos los episodios de Faro Teológico y los demás podcasts que son producidos en la radio ULS. Muchas gracias por la atención prestada y nos escuchamos hasta una próxima ocasión. ¡Feliz día!